Buenas tardes y bienvenidos a esta nueva sesión de diálogos con la ciudadanía que de manera virtual organiza el Consejo Nacional de Educación para difundir los alcances del Proyecto Educativo Nacional del 2021 al 2036. Esta tarde nos enfocaremos en la orientación estratégica que hemos denominado la familia, habida cuenta de que además de ser la célula básica de la sociedad, es el espacio físico y emocional en el que se desarrolla la vida más íntima de las personas, por lo que el impacto de lo que en ella ocurre y se cultiva es decisivo. Para ello hemos invitado a 3 expertos que aportarán sus comentarios: Cintia Vila Ormeño, Fray Inés Santisteban y Miguel Cruzado, para pasar luego a 2 rondas de preguntas del público que van a ser contestadas por ellos 3 y por mí también en el transcurso de la próxima hora aproximadamente. Voy a empezar presentándoles a Cintia Vila Ormeño para una exposición inicial de 15 minutos. Cintia es abogada de la Pontificia Universidad Católica del Perú, tiene un máster en análisis económico del derecho y políticas públicas por la Universidad de Salamanca y es candidata a doctor en Estado de Derecho y Gobernanza Global por esta misma Universidad de Salamanca. Es miembro de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional también. Actualmente es directora general de la Dirección General de la Familia y la Comunidad, la DGPS del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Gracias, Cintia, por participar y te escucharemos por los próximos 15 minutos. Adelante. Muchas gracias, León. Muchas gracias al Consejo Nacional de la Educación por esta invitación, a quienes me acompañan en este panel, a Fray Inés Santisteban, ¿no? También a Miguel Cruzado. Muchas gracias a todos y todas los que hoy día participan. Voy a compartir pantalla para poder empezar la presentación que hoy día les tengo. Déjame un segundito que aquí se ha cruzado con otra. Ya está. A ver, perdón. A ver. Ahí pueden visualizar. Sí. ¿Sí? Ya. Entonces, bueno, el día de hoy, gracias a la invitación, vamos a conversar un poquito sobre lo que es el Proyecto Educativo Nacional al 2030 y su relación con el fortalecimiento de las familias en el Perú, ¿no? Precisamente nosotros analizamos este Proyecto Educativo Nacional antes de que se aprobara, cuando era un proyecto, ¿no? A través de estas participaciones multisectoriales, y nos pareció no solamente bastante interesante, sino también muy innovador y sobre todo muy relacionado con la temática de las familias y del fortalecimiento de las mismas, ¿no? Si bien ahora en realidad nos toca analizar lo que sería su orientación estratégica número 1 de la lectura que he dado a este Proyecto Educativo al 2030, me parece que una de las cosas más ricas que tiene este proyecto es que parte de premisas fundamentales, ¿no? Empezando por su principal reto, es el reto de la ciudadanía plena, ¿no? Este reto de ciudadanía plena nos da a entender o abarca un abanico de múltiples cosas, no solamente desde un tema de ejercicio de derechos, ¿no? O de goce y ejercicio de derechos, sino en efecto del desarrollo de una autonomía del ser humano durante todas las etapas de su vida, ¿no? Con plena capacidad. Y esto es bastante importante porque marcar el proyecto educativo con esta premisa, ¿no? Implica que esta ciudadanía plena no solamente va a ser trasladada al plano educativo, sino también va a ser trasladada fuera de las aulas, que es lo que se quiere, sino que va a estar presente a lo largo de todo el ciclo de vida. Otra de las cosas importantes y de las premisas más importantes que se señala es que la acción educativa debe ser concebida desde la persona, no desde la persona humana, y no como un cúmulo simplemente de conocimientos, sino precisamente que busquen el desarrollo integral de cada uno de los y las ciudadanas del Estado, ¿no? Y otra cuestión muy importante que rescaté fue búsqueda del uso universal intensivo de tecnologías digitales en formatos y medios accesibles,
Ya, esto lo voy a mencionar al final, pero me pareció importante porque esto también hay que mirarlo desde dos perspectivas. Desde una perspectiva de oportunidad de acceso, ¿no? Pero también teniendo y siendo cautelosos de aquellas barreras que pueden presentarse si es que el uso de estas tecnologías no llega a ser precisamente democrático como debería, ¿no? Lo cual excluiría de ciertos espacios de participación y educación. Partiendo desde la visión, este proyecto educativo ya es innovador, ¿no? Y como señala, recoge todas las premisas, que todas las personas aprendemos, nos desarrollamos y prosperamos, ejercemos responsablemente nuestra libertad, ¿no? Para construir proyectos personales colectivos, dialogando intergeneracionalmente, que es un punto muy, muy importante, e interculturalmente en una sociedad democrática, equitativa, igualitaria e inclusiva. Esto ha sido trasladado a todos los objetivos del proyecto, y uno de los objetivos es precisamente el que me convoca el día de hoy, ¿no? La orientación estratégica 1, que señala que corresponde a los integrantes de las familias y hogares brindarse apoyo mutuo, construir entornos cálidos, seguros y saludables, y estimular el desarrollo de cada uno de sus miembros sin ningún tipo de discriminación, así como buenas prácticas ambientales en el marco de una sociedad democrática. Esta visión de la familia que ahora es trasladada, o de las familias que ahora es trasladada a la educación, es bastante importante. Y ya ha existido algunos proyectos, intenciones, normas que precisamente rescatan estos conceptos que no solamente deben de quedarse ahí, sino que deben generar que precisamente los lazos familiares, ¿no?, sean lo que se señala, sean democráticos y libres de violencia, sobre todo. Les voy a contar, ¿no?, para el que no conocía, que esta orientación estratégica del proyecto nacional, del proyecto educativo, tiene bastante relación con el desarrollo de lo que en el 2018 marcó el inicio de la aprobación de todo un proyecto en el plano de fortalecimiento de las familias y prevención de la violencia, ¿no?, que tuvo como objetivo y tiene como objetivo y se está desarrollando la implementación, evaluación e institucionalización de servicios especializados que combatan o que contribuyan al fortalecimiento de las familias, teniendo como objetivos la formación de relaciones igualitarias, inclusivas, respetuosas y libres de violencia. Un poco les comento esto porque las políticas públicas y cada actividad tiene que estar relacionada. Y una de las cosas muy interesantes que nos trae precisamente este proyecto educativo es que se enlaza con una visión de familia que ya estaban haciendo, ¿no?, y que a través de distintos sectores se ha tratado de venir también inculcando en diferentes espacios, y en donde se resalta y debe resaltarse, en primer lugar, los temas de prevención de la violencia, por ejemplo, ¿no? Nosotros, desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que también tenemos este espacio, que es la Dirección General, hemos identificado que si bien tenemos en el papel muchos objetivos importantes relacionados con la familia, todavía existe un bajo nivel de lo que denominamos un funcionamiento familiar saludable. Es decir, hay una ausencia o carencia de procesos organizativos, ¿no?, que rijan la interacción entre los miembros de las familias, ¿no?, como por ejemplo la adecuada distribución de las tareas o la protección de sus integrantes, ¿no? ¿Qué conforman este problema identificado? ¿No? Por ejemplo, no podemos nosotros pensar en que puede haber una plena educación si es que, por ejemplo, todavía existen muchos niveles de violencia en la infancia, ¿no? Si todavía existen ejercicios de pautas de crianza violentas, ¿no? Si nosotros vemos las encuestas de percepción, podemos todavía analizar de que es muy común y todavía forma parte de la mentalidad de las personas, de los padres y de las madres, cómo se puede o se justifica el uso, por ejemplo, del castigo físico, del castigo psicológico o de los malos tratos o tratos degradantes. Esto es algo que también tenemos que mirar, ¿no? Por ejemplo, el estrés en la transición a la maternidad y la paternidad, con casos de embarazo de niñas,
o de adolescentes, ¿no? Que generan conflictos al interior de la familia, ¿no? Una comunicación familiar que es problemática precisamente porque no están establecidos los canales adecuados para una convivencia en donde se respeten las ideas de las y los integrantes de estas familias, estresores familiares, por las diversas situaciones que se pueden presentar, que a veces son transversales, como situaciones de pobreza, situaciones de abandono, ¿no? Desequilibrio, y un punto muy importante, del tiempo de trabajo y el tiempo que se le dedica a las familias, esto es, qué tanto invierten los padres y sobre todo las madres, ¿no? En trabajar remuneradamente y en el trabajo que no es remunerado. Estas son algunas cifras, creo que ya que las podemos pasar porque todos los conocemos, que están relacionadas con estos indicadores que he señalado anteriormente, relacionados con las pautas de crianza, los estresores familiares, etcétera, ¿no? ¿Y qué estamos haciendo o cómo debemos fortalecer nuestras familias entonces, ¿no? Para poder llegar a los objetivos que nos hemos planteado. Primero debemos de tener claro que para estas cuestiones que les he presentado es importante que quizás hagamos intervenciones de fortalecimiento en 3 objetivos que pueden ser prioritarios, ¿no? Reconocer las transformaciones y las diversidades de las familias, es decir, saber que existen diversos tipos de familias, ¿no? Que existen las monoparentales, que existen las familias extendidas, entre otros tipos de familias, y que todas ellas deben ser respetadas, ¿no? Y que todas ellas deben de reconocerse como actores importantes en la sociedad. Otro de los objetivos debe ser la promoción del ejercicio de lo que son ya relaciones igualitarias, inclusivas y libres de violencia, precisamente un poco atacando estos estereotipos de crianza, precisamente respetando las opciones de cada uno de sus integrantes en lo que es las decisiones desde el lado educativo, ¿no? Desde el ámbito profesional, desde la forma de vestir, etcétera. Esto no implica no dar pautas de crianza, sino que estas pautas de crianza sean a través de relaciones de respeto, ¿no? Y finalmente, la promoción de la conciliación de la vida familiar y laboral, que también es muy importante porque se traslada aquí precisamente el tiempo que los padres o las madres pueden dedicar a sus hijos dentro de este primer espacio de socialización tan importante que es la familia, ¿no? Entonces, la educación empieza, ¿no? No solamente no es en el aula, precisamente la educación, y según lo planteó este proyecto, empieza en el ámbito, en este primer espacio de socialización. Y para poder lograr estos objetivos, tenemos que un poco ver cuáles son las premisas necesarias para ello, ¿no? Bueno, esto ya lo he señalado, ¿no? ¿Qué implica el reconocer la transformación de las diversidades? Ya lo he comentado, diversidades en la composición, qué es étnica, qué es cultural, la diferencia entre una familia urbana, una familia rural, ver los ciclos de pobreza, cómo es que interactúan sus miembros en estos ciclos, dependiendo de cuál sea su ubicación geográfica muchas veces, ¿no? La dependencia económica de los integrantes, o también movimientos migratorios que pueden impactar en relaciones familiares. Cuando hablamos de familias y relaciones igualitarias, ya ahondando un poquito en los 3 aspectos que les he mencionado, estamos hablando de patrones de organización familiar, ¿no? A la adaptabilidad familiar, la cohesión, que es la cercanía, la tolerancia entre los individuos que la conforman, ¿no? Cómo trabajamos sobre procesos de comunicación familiar, ¿no? Los procesos de comunicación importantes que son verbales o no verbales y sin restricciones de género también, ¿no? También dentro de las familias es necesario erradicar ciertos estereotipos relacionados con qué cosa pueden hacer los miembros que son hombres o los miembros que son mujeres, ¿no? Tener la capacidad de resolver problemas a través del diálogo, finalmente, desarrollar familiar y sistema de creencias que está relacionado con las normas internas, las reglas de interacción, la compatibilidad de esas reglas a nivel de la familia, con los espacios que yo comparto, como la escuela, como la iglesia, que puede ser una de las preguntas precisamente que voy a desarrollar, planteaba un poco cuál es la relación o la importancia de la iglesia en la educación, ¿no? Y
como les comentaba, la conciliación de la vida familiar y laboral. Aquí les pongo ejemplos de algunas de las normas que a la fecha se han emitido, un poco impulsando esta conciliación entre lo que es el trabajo y la familia, que es muy importante para el desarrollo económico de la mujer, pero también para el desarrollo de cada uno de sus integrantes, ¿no? De los niños, de las niñas, de los adolescentes, u otros miembros de la familia, que pueden ser las personas adultas mayores, las mismas personas con discapacidad. Para eso hay regulación, por ejemplo, de lactarios institucionales. Yo he sido usuaria del lactario institucional y créanme que la verdad es algo que se debe promover muchísimo más, porque ayuda mucho a mantener pues, las condiciones laborales, pero también a una alimentación saludable, ¿no? La protección de las gestantes, licencias por maternidad, paternidad, etcétera. Esto ya tenemos quizás conocimiento que existe, pero les quiero comentar también que a partir de la aprobación de la Política Nacional de Igualdad de Género, se estableció como meta la creación del Sistema Nacional de Cuidados en el Perú. Ya esto está planteado que dé su primer hito este año y que se vaya paulatinamente implementando a nivel multisectorial en los próximos años. El Sistema Nacional de Cuidados lo que busca precisamente es generar servicios y mecanismos que permitan que las personas en situación de dependencia o que necesitan cuidado, precisamente tengan estos espacios de cuidado y que al mismo tiempo se permita que las personas a cargo de ese cuidado puedan desarrollarse en su vida laboral o económica. Como les comenté, el mayor impacto del cuidado de las familias recae actualmente en las mujeres, esto está comprobado estadísticamente, por lo tanto también es una herramienta importante para el empoderamiento económico de las mismas. Aquí solamente rápidamente señalar de que actualmente venimos trabajando lo que es la elaboración de que los gobiernos regionales y locales, porque también es importante la descentralización de los responsables en el fortalecimiento de las familias, ya en que ellos, todos los gobiernos regionales, puedan elaborar diagnósticos situacionales de las familias en sus comunidades, en su localidad, y que luego de ese diagnóstico puedan adecuar los servicios que se prestan en la comunidad para ese fortalecimiento que involucra las tres variables que les he mencionado, ¿no? Estamos trabajando conjuntamente con ellos, el trabajo con gobiernos locales y con gobiernos regionales a veces resulta ser un poco tedioso porque ellos a veces tienen limitaciones, ahora más con la pandemia, ¿no? De comunicaciones, limitaciones técnicas, etcétera. Entonces nosotros hemos tomado la posta para hacer un acompañamiento permanente. Lamentablemente, como el equipo es pequeño, vamos a ir avanzando de a pocos con ellos. Este año está programado que 8 gobiernos regionales tengan ese diagnóstico situacional de las familias y ya el año que viene sean 20 los que puedan tenerlo, ¿no? Aquí algunas fases de lo que es ese diagnóstico, muy rápidamente, delimitar un problema público en la región misma, que involucre a todos sus gobiernos locales, ¿no? Establecer estrategias y validar objetivos. Y esto posteriormente tendrá que ser trasladada en servicios. Solo para terminar, porque me estoy excediendo en el tiempo, resaltar una cuestión muy importante que la mencioné al inicio, que es uno de los enfoques que se está impulsando en el Proyecto Educativo Nacional 2030, que es precisamente abordar la educación desde un punto de vista intergeneracional, es decir, no pensando solamente en el estudiante en sí mismo, en una etapa escolar, sino precisamente durante todo su ciclo de vida. Y en este punto es importante mencionar que estamos también elaborando la Política Nacional Multisectorial para las Personas Adultas Mayores. Y uno de los aspectos que consideramos que causa la discriminación estructural por motivos de edad es precisamente la educación no adecuada a ciertas edades, ¿no? Es bastante importante que esto se esté considerando en el proyecto educativo nacional, porque uno de los objetivos de la política precisamente va a ser mejorar el sistema educativo en beneficio de la población adulta mayor. Y con esto quería dar una rápida, digamos, mirada a lo que yo considero que es el proyecto educativo en relación con el fortalecimiento de las familias, ¿no? Y lo que hemos venido un poquito trabajando desde el espacio del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y también luego señalar algunas cosas que por supuesto puedan estar pendientes ya a lo largo de esta intervención. Muchísimas gracias y yo me quedaría con esto.
Muchas gracias, Cintia, muy precisa en tus conceptos y también en los 15 minutos que acordamos, y después te escucharemos en las rondas de preguntas. Sí. Seguidamente nos va a acompañar Friné Santisteban por 10 minutos. Ella es psicoanalista, miembro de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis y actualmente secretaria de Comunidad y Cultura de la sociedad. Es egresada de la Pontificia Universidad Católica, donde estudió psicología, y además de la práctica privada, tiene una amplia experiencia de trabajo en salud mental y derechos humanos. Junto a un equipo implementó en Ayacucho el proyecto Wiñashtin de atención y promoción de la salud mental comunitaria. Así que va a ser bien interesante escuchar a Friné. Friné, por favor, adelante por 10 minutos. Tienes que quitar el silencio del... Y quiero empezar agradeciendo al Consejo Nacional de Educación la oportunidad de participar de esta tarea tan interesante, tan importante para el país. La orientación estratégica sobre las familias del PEN habla de constituir entornos cálidos, seguros, saludables. Yo diría construirlos, y esa es una invitación necesariamente colectiva. Uno de los supuestos más interesantes del PEN es que entiende que una persona se educa toda la vida. A lo largo de la existencia aprendemos, conocemos, nos formamos, cambiamos. Y díganme si esto no es esperanzador e incluso liberador, porque nos alivia de esa sensación de que si no hicimos algo en un momento, perdimos el tren y ya fue. Entonces hay una noción bien amplia de lo que es educación, pero también es amplia cuando dice que no es tarea solo de los profesores en las aulas, y en ese sentido le reconoce a la familia un rol muy importante para la formación de una persona. Como señaló Cintia con mucha claridad, hay muchos tipos de familia, y entonces el dibujo típico de papá, mamá, hijo, hija y mascota ya no nos representa a la mayoría de familias, ¿no? Y cada familia pues tendrá que elaborar de acuerdo a su particularidad las propuestas y sugerencias del PEN. De hecho, la familia ya no podríamos decir que se define exclusivamente por los lazos sanguíneos, sino sobre todo por la tarea de acompañar el proceso de devenir sujeto, ¿no? Otra cosa importante es que todos los miembros de la familia son importantes, reconociendo que hay roles y tareas distintas. Los padres, cuidadores, hermanos, abuelos, tíos, la trabajadora del hogar, cumplen una tarea muy importante en la familia, y entre ellos, entre todos hay intercambio afectivo, y esos vínculos tendrían que ser de calidad, es decir, con empatía y respeto. Ahora, desde mi experiencia de psicoanalista, puedo ver cómo las familias son fuente de mucho sufrimiento emocional. No solo cuando es espacio de violencia, que lamentablemente es frecuente, sino de distintas formas de abuso, pero también cuando privan a los miembros del amor, del reconocimiento, de la valoración, de la seguridad y de la estabilidad. Por ejemplo, cuando genera sentimientos de minusvalía, cuando no escucha y genera un silencio impuesto, ¿no? Nada más destructor de una persona que aquellos que deberían cuidar, querer, respetar, hacen lo contrario. Eso no solo daña a quien recibe el golpe, el insulto o sufre la violencia sexual, daña también a quien lo ejerce, pero sobre todo daña el vínculo y la posibilidad de confiar en los demás y por lo tanto en sí mismo. Daña la autoimagen, ¿no? Y se puede hacer fuente de resentimiento e incluso de odio a los otros y a uno mismo. Y me pregunto, en esas condiciones, ¿qué tipo de personas formamos o producen las familias, ¿no?
Por eso es una tarea bien, bien importante. Yo creo que hay algunas funciones intransferibles de una familia. Primero, el PEN lo dice con mucha claridad, son intermediarios entre la persona y el mundo. La familia es representante del mundo, de la cultura, es el espacio privilegiado de socialización. Claro, también es el espacio que nos prepara para estar en un contacto saludable con ese mundo, para poder comprometernos con él. Tendría que ser siempre, y no lo es, fuente de amor y reconocimiento. Así como debemos, por ejemplo, comer bien para crecer fuertes y sanos, yo diría, lo lamento, el ruido, yo diría que el afecto es el alimento que nutre la mente. Tener la experiencia de ser queridos y de sabernos queridos nos prepara para enfrentar los desafíos de la vida. El amor en familia tiene diversas maneras de expresarse y va cambiando a lo largo de la vida. Pero siempre, sobre todo al comienzo, es importante el cuidado, por ejemplo, en proveer el alimento, el sueño tranquilo, el ofrecer una organización del tiempo, una rutina que nos oriente, organizar el espacio. Todo esto va generando estructura interna, nos va enseñando a reconocer el espacio íntimo, vamos aprendiendo lo que es orden, organización, pero también es espacio de estímulo de la curiosidad, del juego, de las capacidades y potenciales de cada uno. Y todo esto con respeto, el respeto siempre, a lo largo de toda la vida. Las familias nos tendrían que proveer el suficiente amor y la suficiente confianza para aprender a querernos a nosotros mismos y poder confiar en nuestra percepción, en nuestra intuición, en nuestra imaginación, en nuestros deseos también. Y para eso necesitamos que los otros miembros de la familia nos vean, se den cuenta de nosotros, nos escuchen, nos crean, nos estimulen a indagar. Si se dan cuenta, son elementos sencillos, pero no siempre es fácil ponerlos en acción. Por ejemplo, la escucha, el ponerse en el lugar del otro, procurar entender su punto de vista, decir la verdad de acuerdo a cada situación, saber discrepar sin imponer, ¿no? Estimular las búsquedas originales de cada miembro, etc. Otra función imprescindible es la contención emocional, y lo vemos ahora en tiempos de pandemia. La familia podría contener las ansiedades, tendría que contenerlas y transformarlas para que no nos invadan de una manera excesiva. Parte de esa contención emocional también es poner límites claros y que estos no sean arbitrarios. Un problema actual es que los cuidadores adultos están abdicando de esa función de ser quienes ponen límites claros. Y entonces sucede que prematuramente sobrecargan a los niños con decisiones que no les tocan. Y a veces no se dan cuenta, están creando hijos muy tiranos. Este es el sonido de los tiempos, ¿no? Yo diría que la primera experiencia de democracia o de autoritarismo la tenemos al interior de la familia. Y una de las cosas más difíciles es el ejercicio de la autoridad, y más hoy en día. Justamente porque no hay autoridad, se cae en autoritarismo. Algunos piensan que el autoritarismo es un exceso de autoridad, más bien es su ausencia, o a veces se cae en una permisividad donde los adultos terminan teniendo miedo a los hijos. Ahora, de hecho, a la hora de ejercer la autoridad, de poner límites, sabemos que todo es más fácil de aceptar, una norma, una recomendación, si algo tiene sentido y nos hace sentido. Así como no se trata en la educación de paporretear para aprender, tampoco se trata de obedecer a ciegas las normas. Esperamos que estas sean claras y que nos orienten. Especialmente los jóvenes necesitan mensajes claros, cercanos a su experiencia. La pandemia nos ha mostrado lo difícil que es obedecer mandatos, y menos cuando estos no son cercanos a la vida o no son claros.
Si no nos persuaden de su valor, de su necesidad, y más bien aparecen como impuestos, son más difíciles de seguir. Ya sabemos que el miedo no educa, puede conseguir sumisión, pero no aprendizaje y menos formación. También es importante que la familia sea un espacio donde los adultos, cuidadores, padres, madres, puedan sentirse escuchados, valorados, reconocidos en sus esfuerzos, en lo mejor, en que hacen lo mejor que pueden. Claro, la brecha entre generaciones acrecentadas por los cambios tecnológicos y acicateada por un discurso neoliberal que sobreestima a quien produce, ¿no? Y a quien tiene éxito, estimula este modelo que hace que los hijos jóvenes que, por ejemplo, han estudiado más, devalúen a sus padres y hasta se avergüencen de ellos, sin reconocer todo el esfuerzo que ellos pusieron. Los adultos tienen en cada hijo, cada nuevo miembro de la familia, una oportunidad de hacer las cosas diferentes, de aprender. Pero eso también requiere de humildad para aceptar los errores y poder enmendar. No solo los hijos crecen, los padres también crecemos con ellos. Por ejemplo, el papá o la mamá de un niño no es la misma mamá ni el mismo papá que de un adolescente o que de un joven. Entonces se trata de reconocer la singularidad de cada uno. Y esto no es fácil, ¿no? Porque diríamos que desde un mecanismo mental más primitivo, uno trata al otro como si fuera una extensión de mí, ¿no? Espero que sea igual a mí, que haga lo que digo, que haga lo que le pido, que me obedezca, o que sea como yo, o que termine lo que yo no logré. Es una manera, sin darnos cuenta, de ir dominando y desconociendo su singularidad. Lo más difícil, pues, pero al mismo tiempo el mayor acto de amor es animarle, estimularle a que encuentre su propia voz, su propio camino. Y esto no solo vale para la acción de los padres o cuidadores con adolescentes y jóvenes, también vale en la pareja, ¿no? Yeah. Si pudiéramos desterrar de las familias peruanas, además de la violencia y de todo lo que Cintia ha señalado, algunos hábitos o ideas que la modelan, por ejemplo, aquí mando yo, la letra con sangre entra, porque eres mujer no puedes hacer tal cosa o debes hacer tal otra, o los hombres no lloran, ya estás viejo y no vas a entender, o los trapos sucios se lavan en casa. Si pudiéramos desterrar estas cosas, habremos contribuido a que las familias sean un lugar de formación de mejores ciudadanos y seguramente nos acercaríamos a lo que el proyecto educativo nacional nos propone. Bueno, Friné, también muy clara desde tu abordaje psicoanalítico, pero con mucha claridad pedagógica, de tal manera de que has utilizado conceptos que creo que son de fácil comprensión. Vamos a tener oportunidad de escucharte también contestando algunas preguntas. Y ahora vamos a pasar a Miguel Cruzado. Miguel es magíster en Gobierno y Política Latinoamericana por la Universidad de Georgetown de Washington, en Estados Unidos. Es sociólogo de la Universidad Católica del Perú y teólogo por el Centro Sèvres de París. Es educador, ha sido director general de Fe y Alegría en la sección peruana y actualmente sigue en Fe y Alegría, es parte del equipo central de la Federación Internacional de Fe y Alegría, y con toda esa experiencia a cuestas nos va a comentar en los próximos 10 minutos cuál es su mirada sobre el tema de familia que tanto nos interesa en el proyecto educativo nacional para el desarrollo, obviamente, de una nación sana, ¿no es cierto? Tu audio. Ahora sí. Buenas tardes con todos y con todas. Gracias por la invitación al Consejo y a todos los miembros del panel. Cintia, León, gracias. Yo voy a presentar una idea más o menos central en estos 10 minutos, con una introducción y una alerta final. La introducción, un poco la mirada inicial que quería
plantear es que si ustedes miran las orientaciones estratégicas del proyecto educativo nacional, la primera son las familias y la última corresponde al sistema que promueve innovación y tecnología. Vamos de lo más de las personas en familia hacia el sistema y el pensamiento y la innovación. De lo más personal a lo más sistémico. No digo que hayan querido hacer un orden de importancia o de relación en esta formulación de las orientaciones estratégicas. Pero sí habla un poco de cómo este caminar desde las personas como punto de partida hacia la configuración de procesos, instituciones y sistemas educativos, que yo creo que es uno de, así como la educación a lo largo de la vida, la mirada desde las personas es un eje central que nos acompaña en el proyecto educativo nacional. Es decir, la acción educativa vista desde y esto no es poca cosa, ¿no? Es decir, no estamos hablando de pensar la educación desde la institución, desde el programa, desde el documento, desde la norma, sino desde las personas y lo que ellas necesitan, ¿no? Eso nos cambia el enfoque y la mirada. Y hablar de las personas significa, y aquí ya voy entrando en lo de las familias, significa hablar de las personas en familia además, significa hablar de complejidad, de diversidad, de integralidad. Es decir, significa de movernos en el lugar de como somos todos nosotros y como son las familias y los espacios en los que interactuamos las personas, requiere a los educadores esta complejidad y diversidad, nos requiere flexibilidad, capacidad de adaptación y discernimiento permanente. Es decir, nos están diciendo, no se trata de educar con recetas, se trata efectivamente de educar discerniendo, siendo flexibles, respondiendo a lo que las personas en su diversidad necesitan. Los sistemas se construyen a partir del caminar de las personas. Eso es un poco, quería utilizar esta metáfora de que la primera orientación estratégica son las personas y las familias y la última son los sistemas, un poco para señalar esta orientación del PEN que desde mi punto de vista es central y es uno de los grandes aportes. Es ese tipo de cosas que no son muy vistosas a veces, pero que están en la línea de flotación de cómo se conciben las cosas, ¿no? Puede ayudarnos a cambiar el enfoque sobre lo educativo si lo tomamos, si el objetivo de mirar desde las personas la educación realmente se desarrolla y se aplica. Esa era un poco la introducción de la que quería partir. La idea central que quería sostener presentar a partir de esta orientación estratégica de las familias, es ya mirando el texto y la manera de construcción del texto. Hice en efecto que la familia como un lugar de construcción de apoyo, calidez, seguridad, estímulo, es decir, del lugar de los vínculos personales, y concluye diciendo en el marco de una sociedad democrática con responsabilidad ambiental, nuevamente de lo íntimo a lo societal, es decir, de lo que ubicamos como lo más privado, las relaciones entre las personas, a la dimensión más del marco social en el que nos movemos. ¿Qué es lo que quiero decir? Que cuando el PEN el proyecto educativo habla de las familias, no está hablando simplemente de un espacio privado de cuidado mutuo en el que se forman las personas entre ellas a partir de los vínculos de cuidado internas, ni tampoco solamente de un actor relevante para la construcción ciudadana y el sistema educativo nacional. Está hablando de una dialéctica, de una interacción entre las dos cosas. El lugar de construcción pasa de lo personal, del sí mismo familiar, a lo ciudadano societal y exige, por lo tanto, en ser ciudadanos no discriminación, buenas prácticas ambientales, marco de una sociedad democrática. Esta dialéctica entre lo personal, íntimo, vínculos personales y de amor y de cuidado y de protección, y el marco societal de responsabilidad colectiva, y marco significa también el espacio de lo legal y de lo público, de las finalidades de todos, ya no solo del espacio familiar. Esta dialéctica creo que nos señala
un modo de pensar lo familiar en la educación, en el proyecto educativo nacional. Y un modo de pensar lo familiar para cada educador. Ya lo hacemos, pero, ¿no? Siempre tenemos el riesgo de no hacerlo, ¿eh? De pensar que la familia es un espacio privado en el que no nos metemos, o al contrario, asumir que la familia está al servicio de lo público y no tener nada que decir sobre lo que allí sucede, ¿no? En las dinámicas familiares, es decir, hay una serie de elementos, se ubican dentro de un marco social en el que hay cosas que nos involucran a todos, ¿no? Hay, por ejemplo, violencia familiar que no se permite, que es responsabilidad de todos, no pertenece al pequeño espacio familiar. Entonces, un poco quería llamar la atención sobre esta idea que está en la formulación de la orientación estratégica, que nos plantea el desafío de, en la educación y en el lugar de la familia, una especie de dialéctica permanente entre lo íntimo personal, los vínculos personales y la responsabilidad social, las finalidades públicas, las normas nacionales, ¿no? Por lo tanto, y sigo en la misma idea central, la familia es, por un lado, el lugar de construcción de calidez, apoyo, seguridad, en definitiva es confianza. El lugar de construcción donde uno se fortalece en la confianza, donde puede superar el miedo porque sabe que hay una mano, un rostro, una tía, una mamá, un papá, un hermano, un alguien que te sostiene, que te abraza, que te ayuda a no tener miedo, ¿no? Que te fortalece para caminar y por lo tanto fortalece las posibilidades de tu sentido de equidad, de justicia y en definitiva de ciudadanía. Es por un lado eso, y es también, eso visto desde el lado de construcción de confianza interpersonal, pero desde el otro lado, del final de la formulación del PEN, es también, está en el marco para la construcción de la ciudadanía, de la sociedad, de la responsabilidad ambiental, de la participación democrática. Un poco lo que quiero decir es que la familia es base para la ciudadanía, pero también no es solo base de la ciudadanía, sino que también es receptora del marco que la sociedad le pone. Es decir, el espacio familiar no es un espacio liberado, es un espacio íntimo, pero que también está dentro de la comunidad de todos, ¿no? Hay una dialéctica, una interacción que requiere, nuevamente, un discernimiento. Es decir, porque los límites entre lo privado y lo público se mueven según las circunstancias, las condiciones, los periodos históricos, los tipos de familias, ¿no? Pero es un eje que todo educador tiene que tener, por como nos, digamos, en la línea del proyecto nos va señalando, nos están invitando a tener en mente, ¿no? Y finalmente, en el minuto y medio que me queda, la alerta final, una introducción a la alerta final. La alerta es la orientación estratégica a familias, es la única orientación en la que el verbo del sujeto es reflexivo y se corresponde a los miembros de las familias brindarse. En todos los demás casos los docentes se comprometen con, el directivo facilita y conduce a, el sistema asegura que, ¿no? En este caso las familias, los miembros de la familia se brindan, ¿no? Luego dice en el marco de una sociedad. Quería llamar la atención de esto nuevamente como metáfora, no pretendo decir que lo que voy a decir, que haya querido decir algo el proyecto y la formación del proyecto al respecto, pero como metáfora quiero decir que, primero, que nos está diciendo que las familias son responsables de sí mismas, son sujetos y actores, ¿no? Son actores y sujetos de sí mismas, actúan y se cuidan, y por lo tanto, es decir, el primer lugar, la primera responsabilidad del padre, madre, es efectivamente cuidar el espacio familiar como lugar educativo. Estamos hablando de lugares educativos. Pero también nos alerta de dos cosas. Uno, no digo nuevamente que el PEN lo diga porque no lo dice, luego el texto dice otra cosa, pero un peligro es que entendamos que, bueno, la familia se brinda y por lo tanto es su problema. La familia se encarga de ella misma, ¿no? Y por lo tanto el Estado, la sociedad,
los abandona. La escuela los abandona. Entonces yo educo a un niño, pero no tengo nada que ver con la familia. Educo a una persona aquí como si fuera un ente aislado, ¿no? Ese es un primer peligro. La familia sobre sí misma lo entendamos como la familia es problema de la familia y no es problema ni del Estado, ni de la sociedad, ni de la institución educativa. Alerta. No nos está diciendo eso, este verbo reflexivo. Y tampoco que toda la responsabilidad de la familia se agote en el sí misma. También el otro peligro es pensar, bueno, la familia se brinda a sí misma y ahí se queda en ella, ¿no? La familia tiene responsabilidad en la construcción ciudadana, en la dinámica de la escuela, en el barrio, en la ciudadanía democrática. No tiene un rol público, también la familia. Yo quería esto como reflexiones a partir de la orientación estratégica sobre las familias en el PEN, que creo que nos desafía mucho en la labor educativa, ¿no? Es decir, nos plantea como claves para trabajar con las familias, no importa en qué lugar estemos del sistema educativo. Gracias, Miguel. Hemos tenido este primer recorrido por los distintos ángulos que tienen que ver con la vida familiar y hemos tenido la suerte de que tanto Cintia como Friné como Miguel han leído, se han penetrado con el Proyecto Educativo Nacional y han podido abordar aristas muy estructurales del concepto de familia, ciudadanía, bienestar común, bienestar individual también, por supuesto, y este concepto de desarrollo a lo largo de toda la vida, desarrollo emocional, personal, social, educativo, cultural. Las personas desde que nacen hasta que mueren crecen todos los días y se nutren de su vida interna y también de su interacción con los demás. Y son beneficiarios también de lo que los demás son capaces de aportarle para su crecimiento. Lo que vamos a hacer ahora es ver de todas las preguntas que han llegado, que son cientos de preguntas, algunas que pueden ser representativas de temas que se repiten y que parecen, referirse a preocupaciones comunes de nuestros seguidores, de nuestros espectadores, y les hemos pedido a Cintia, Friné y Miguel que traten de integrar algunas de ellas y dar respuestas que de alguna manera puedan satisfacer muchas inquietudes a la vez. Vamos a hacer 2 rondas de 3 minutos por respuesta cada una y vamos a empezar con Cintia pidiéndole que nos refiera qué pregunta va a contestar y nos dé su comentario, ¿no? Sí. A ver, tengo una pregunta que dice lo siguiente: ¿no es incongruente que la Iglesia católica, evangélica, etcétera, tengan acceso a las familias y el Estado no? En el sistema, el Estado se reduce a lograr competencias, renunciando a la educación integral de los niños. ¿No sería bueno cambiar esto? ¿No? Esta pregunta me parece interesante y la dividiría en 2 partes, ¿no? Empezando por la última. Sí es bueno cambiar eso que se señala respecto de que el Estado se reduce a lograr competencias, pero creo que eso está cambiando. No, ya la educación, precisamente si uno ve incluso el proyecto educativo, se enfoca en no desarrollar solamente competencias que conocemos de toda la vida, quizás nosotros hemos sido educados así, ¿no? Sino en una educación más integral. Y es importante que esto cada vez sea más profundo, tanto a nivel educativo público como a nivel educativo privado, ¿no? La integralidad de un niño, de una niña, cuando está en etapa escolar, es sumamente importante, porque no va a la escuela simplemente a recibir conocimiento, sino que arrastra detrás de ella o de él todo un contexto determinado, y si ese contexto determinado no es evaluado a nivel escolar, pues estaríamos generando hasta situaciones de discriminación.
Y la otra parte sobre la incongruencia de la Iglesia Católica, el acceso a las familias y el Estado, ¿no? Es importante y me parece interesante, no para hablar exactamente de la Iglesia, sino para hablar de los distintos ámbitos de socialización. Y la Iglesia es uno de ellos, sea de cualquier religión, católica, evangélica, etc. Y no podemos nosotros ponernos una venda en los ojos respecto a que no va a tener algún tipo de influencia. Y no solamente la iglesia, puede ser un club, ¿no? Puede ser el parque donde juegan los niños, puede ser el vecindario, pueden ser distintas instituciones que tienen influencia en los miembros de la familia y que por lo tanto también van generando, ¿no? Van generando actitudes y aptitudes dentro de la misma y cómo se van componiendo estas relaciones al interior. Por eso es que nosotros como familias en general tenemos que ser los canalizadores de todos estos espacios de influencia, ¿no? Porque no somos seres aislados que nos quedamos en nuestra vivienda, salvo por el confinamiento, pero todo esto tiene que ser adecuadamente canalizado al interior de la familia y bueno, el Estado también tiene un rol importante, pero no es el único que tiene ese rol, ¿no? Somos nosotros como seres individuales los que finalmente terminamos decidiendo. Eso sería mi respuesta. Gracias, Cintia. Tiene que ver también lo que contestaste con lo que había dicho Miguel antes, ¿no? Feliné, por favor, ¿qué pregunta o preguntas puedes responder en esta intervención? A ver, hay una pregunta que la hace Elba de Manuel de Arequipa y que pregunta cómo construir una nueva forma de convivencia cuando el jefe de familia trabaja y los hijos están a cargo de conducir la atención en casa. A ver, pensaría, siempre depende de qué edad tienen esos hijos, ¿no? Pero yo creo que una de las formas más crueles de sometimiento de esto que yo llamo el modelo neoliberal es que reduce a las personas a máquinas de trabajo que deben producir y producir, dejándoles sin energía, sin tiempo, sin ganas para otras dimensiones de la vida, incluso para algo tan básico como es la familia. Esto que presentó Cintia de cómo un objetivo es conciliar la jornada laboral o la dimensión laboral con la familiar me parece muy, muy importante. Pero tampoco vamos a creer que esa es la única explicación. Y aquí como psicoanalista siempre tengo que tratar de mirar más allá de lo evidente. Y resulta que a veces el trabajo, la oficina, la fábrica, cualquiera que ésta sea, se convierte en un pretexto para evadirse de la familia. Porque la familia a veces genera ansiedad. Toda experiencia de intimidad, imagínense, hay alboroto por el hijo adolescente, la hija adolescente o alguien enfermo, y entonces uno procura evitar llegar a casa, eso lo he escuchado. Un fenómeno frecuente es ver a los jóvenes siendo padre de los padres, y no solo ante situaciones difíciles, críticas, ¿no? Sino padre de un padre o de una madre que no se puede hacer cargo de su rol, que no se siente competente y que no lo ejerce. Y eso sí que es bien duro, ¿no? La familia, como hemos visto, lo hemos señalado todos, no es tarea de solo unos miembros de ella, o sea, de los adultos, de los padres, es de todos, cada uno desde su posibilidad, ¿no? Desde su capacidad, y se necesita mucha creatividad para eso, ¿no? Creo que esa es la pregunta que respondería, aunque hay otra que me han hecho que es muy chiquita la respuesta, cómo las familias disfuncionales, Norca Irigoyen de Lima dice, hay muchos tipos de familia y condiciones de las mismas en el Perú. ¿No será bueno dialogar esto a niveles más locales involucrando a esas familias? Yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, el PEN ha sido consultado y ha recogido la voz y la experiencia de todo el país, ¿no? Pero es importante llevar estas discusiones
a la posibilidad de que se enraíce en las diversas realidades locales, culturales, y que cada familia se permita un espacio para pensarse a sí misma y en relación con su comunidad. Creo que eso nos falta a las familias, espacios para mirarse y decir qué tipo de familia somos y cómo nos ubicamos en la comunidad. Creo que ayudaría mucho. Bien, muchas gracias, Friné. Y Miguel, ¿qué preguntas podrías comentar con una respuesta ahora? Sí. Voy a comentar dos preguntas. Una de Clarisa Gutiérrez que dice, si es tan importante la participación de las familias, ¿por qué a veces no les dejan participar en la institución educativa? Y al contrario, un poco en el otro sentido, tengo una pregunta de Eugenio León que dice, ¿por qué se le pide tanto a las familias asumir tareas que a veces corresponden a los profesores o a la institución educativa? Es decir, Clarisa tiene la experiencia que no les dejan participar suficiente, Eugenio tiene la experiencia que les piden demasiado. Bueno, es decir, el tema de la colaboración de las familias en la labor educativa de los estudiantes, ¿no? Bueno, este es otro lugar de discernimiento, de trabajo conjunto que depende siempre de la situación del estudiante, de cada institución educativa, de las situaciones concretas según tiempos, personas y lugares. Tiene que discernirse según el contexto, según los tipos de personas, según las condiciones específicas, ¿no? Ahí institución educativa y familia tienen que encontrar el modo más adecuado. Pero yo quería aportar, digamos, algunas claves que desde el proyecto educativo nacional nos ayudan a cuál es el límite, cómo plantear la colaboración entre familia e institución educativa. Creo que una primera clave que se nos da es el punto de vista de las personas. El fin es el estudiante. Es decir, el fin no es la idea, el bienestar de la familia, del papá, la comodidad. No es una norma, un sistema. ¿no? El fin es lo que mejor, lo que más ayude, lo que más necesite, lo que sea más útil para los estudiantes en ese contexto, en esas condiciones específicas. Es decir, es diferente lo que obviamente se va a pedir a una familia en un contexto de pandemia, en otro que no lo es, ¿no? Por ejemplo. Entonces, lo primero, pensemos en lo que requiere el estudiante. Ese es el enfoque que se nos plantea. Primero. Segundo, creo que otro criterio a considerar en la colaboración de las familias con la institución educativa es diferenciar, pues parece muy evidente, pero no siempre lo hacemos, entre educación y pedagogía. Es decir, una cosa es la formación integral de la persona en la que entran distintas, digamos, estrategias, dimensiones, momentos formativos, actores. Y después está la labor técnico-pedagógica del docente, técnico-pedagógica curricular, ¿no? Que esa es labor del docente. Es decir, por eso es el profesional que nos ayuda a formar a los estudiantes. Entonces ahí hay saber diferenciar la dimensión más formativa. Por supuesto, todo está mezclado, pero es como una clave a tomar en cuenta en el diálogo familia-institución educativa, ¿no? Hay responsabilidades específicas del docente que tienen que ver con que mejor ayudan a los estudiantes con los marcos curriculares que conocen mejor. Y en tercer lugar, creo que otro criterio a considerar en la colaboración de las familias es que finalmente la escuela, la institución educativa es un lugar de muchos, ¿no? Es un lugar de familias diversas, es una comunidad educativa, es un lugar de encuentro entre familias y por lo tanto la manera en que se plantean las cosas siempre tiene que... Cada familia tiene que pensar que hay muchas otras familias y condiciones distintas que la institución educativa debe considerar, ¿no? Y viceversa. La institución educativa considerar la diversidad de contextos y realidades familiares, ¿no? Gracias, Miguel. Hay varias preguntas que son bien coyunturales, que tienen que ver con el apoyo de las familias a los chicos ahora en el contexto de educación a distancia. Está más referida
a la educación básica, y preguntas que vienen, por ejemplo, de Mary Maldonado, Luca Monteverde, Lisbeth Rossi de Ucayali, que giran en torno a esto, ¿no? Las familias y la educación a distancia y cómo apoyar a los niños y demás. Yo quisiera decirles un par de cosas. Primero, esta es una experiencia inédita y por lo tanto no hay mucha experiencia acumulada a la cual referirse para tener referencias. Se está construyendo, se está inventando una modalidad de trabajo que no existía y en la cual, obviamente, en la medida de que los maestros y padres se muestren comprensivos y hagan una alianza en favor del bienestar de los chicos, se van a beneficiar los chicos y las chicas y en general todos los alumnos, estudiantes, que requieren mucha calma, mucha comprensión y mucha comprensión, además de que ahorita lo que está en juego no es cuántas páginas del libro el alumno está avanzando o cuán bien responde un examen. En este momento lo importante es que el alumno sienta que puede mantener un vínculo de continuidad con el colegio, con el profesor, con sus compañeros, aunque sea a través de la pantalla, y que los padres le pongan el acento a eso, al valor de lo social, de lo comunicativo, de la interacción con otros fuera del hogar, esta relación con el maestro de confianza y de interés que le permita seguir continuando vinculado en la escuela en la circunstancia en la que esté, porque cada familia está en otras circunstancias, desde los que tienen computadoras, tablets, acceso a internet, hasta los que no tienen nada, ni siquiera una comunicación fluida por televisión o radio. Y entonces, en cada contexto, creo que el apoyo de la familia se va a expresar en la medida que va a sostener la continuidad del vínculo entre sus hijos y la escuela en las formas en las que sea posible, dadas las circunstancias. Y la escuela, en ese sentido, el vínculo con la escuela, se puede clarificar un poco cuando le pedimos a los padres que piensen cómo es su hijo en un año normal escolar, cómo es su hijo un día domingo y cómo es su hijo un día lunes cuando va al colegio. Se darán cuenta que el vínculo de ir al colegio significa un orden, una organización, unos hábitos, una rendición de cuentas, un encuentro con otros, que normalmente era 365 domingos. Toda la desestructuración que implicaría una situación de ese tipo. Entonces, de lo que se trata es rescatar aquello que organiza la vida de sus hijos y que en su relación con el colegio se vuelve posible, cuidando ese vínculo, esa organización personal, esa rendición de cuentas, ese estímulo que es con y desde terceros, más allá de las paredes de su hogar. Vendrán tiempos mejores en los que puede haber una mayor expansión, una presencia física, pero por ahora eso puede ser un buen elemento de soporte para que las familias le den a los estudiantes, ¿no? Seguimos con la siguiente pregunta, Cintia. Sí, perdón. A ver. Sí. Sí, un poquito también las preguntas van enfocadas a los temas que ya se han tocado. A ver, tengo una que es, ¿qué estrategias consideran para este proceso de aprendizaje y creen en realidad que tendremos apoyo de nuestras autoridades para generar cambios en vuestras familias si enfrenta mi crisis de desempleo laboral? Está un poquito confusa, pero entendería que nos están preguntando cuáles son estas estrategias que tenemos precisamente para poder aprender estos nuevos procesos de aprendizaje que se están dando en la actualidad, ¿no? Y que implica también el involucramiento que tenemos todos y todas los que tenemos estudiantes en casa con la educación, y la educación que no está basada solamente en competencias, porque una de las cosas que más ha resaltado estos tiempos de crisis, para complementar lo que ha señalado León, es precisamente que si tú le preguntas a cualquier padre o madre, además de, bueno, que se ha generado pues un traslado de la responsabilidad de la educación en un alto porcentaje a la casa,
¿no? En realidad muchas de las personas que no tenían acercamiento con sus hijos, esta situación de crisis ha hecho que esos lazos se refuercen. En algunos casos, ¿no? En otros casos sí ha habido más incidencia en situaciones de violencia pues, doméstica. Entonces es un equilibrio, es un poco de tolerancia también de afrontar esta nueva situación desde un punto de vista de la oportunidad, ¿no? En el tema pues, de desempleo laboral sí hay un impacto negativo que no se ha podido controlar y que ha pasado en todos los países del mundo respecto a pérdidas de empleo, pero nuevamente no hay que tratar de reconstruirnos a partir de las oportunidades que se vayan generando. Creo además que estas estrategias que son necesarias para salir adelante están muchas veces reflejadas en estas orientaciones estratégicas como la de involucramiento de la familia en la educación, ¿no? Pensando más allá en las competencias, como les digo, que al final esto es importante, pero hay una cosa mucho más importante que es el soporte de la autoestima y la fortaleza con la que los jóvenes y las jóvenes, y en general todo estudiante a lo largo de su ciclo de vida, se enfrenta al mundo a través del el cual se le dan estas oportunidades, ¿no? Y lo otro es que hay una cosa muy importante, ya fuera del contexto de la pandemia, porque creo que la pregunta va en estos dos sentidos, es pensar en que el Estado generalmente lo que hace son acciones, o lo que intenta hacer mucho es atacar el tema de la prevención, ¿no? La prevención de las situaciones de violencia, la prevención de situaciones que puedan generar daño, menoscabo en los miembros de la familia, pero todas estas estrategias de prevención no van a ser efectivas si es que realmente no hay una conciencia interna respecto a que hay situaciones que tienen que cambiar de todas maneras para lograr un mejor futuro para todas las personas. Eso por mi parte respecto a esta pregunta en puntual. No sé si al mismo tiempo respondo otra o esperamos la siguiente ronda. No, bueno, esta es la última ronda porque habíamos hablado de 2 rondas, así que... Ok, perfecto. Luego hay una pregunta muy larga que en muchos aspectos se relaciona con las anteriores, pero quiero rescatar una parte importante, que es qué se viene haciendo respecto de la idea que se tiene de la vejez como etapa de vida, dice, ¿no? Que es un poco diferente a las preguntas anteriores. Si los medios y autoridades no se dirigen a la población adulta mayor, sino a otros grupos etarios, señalando cuiden a sus adultos mayores, o cuidemos a nuestros adultos mayores, y como si llegara a los 60 años desapareciera la capacidad de entender y decidir de las personas. Yo estoy totalmente de acuerdo con esta apreciación. Es decir, nosotros tenemos que cambiar esa imagen de la vejez y del ciclo de vida, digamos, del adulto mayor, ¿no? Esta es una de las cuestiones que es parte también de la educación que empieza desde casa y que va a seguir en la escuela y en los distintos espacios de socialización, ¿no? Pensar en que las personas adultas mayores, la edad no es un límite, la edad es una cuestión positiva que precisamente hace que la persona tenga un cúmulo de experiencias y por lo tanto una capacidad infinita de compartir saberes, de compartir conocimientos a las generaciones que le siguen. Entonces, si nosotros no tenemos esto muy claro desde muy jóvenes, lo que vamos a generar son situaciones precisamente de discriminación por razón de edad y de maltrato, que es lo que no queremos, lo que queremos es el buen trato hacia las personas adultas mayores. Una de las cosas que nos ha traído la pandemia precisamente es que nos ha evidenciado esta debilidad respecto a todo lo que se refiere a la institucionalidad de la protección y de la atención de nuestras personas adultas mayores, pero siempre rescatando lo bueno. No es tarde para tomar conciencia, ¿no?, de que es necesario prevenir situaciones de riesgo, atender situaciones de discriminación y de violencia, y que si se generan relaciones intergeneracionales, todos salen ganando, ¿no? Tanto las nuevas generaciones como las generaciones de personas adultas mayores. Y este es uno de los puntos trascendentales y más importantes del proyecto educativo nacional hacia el 2036. Gracias. Gracias, Cintia. Friné, por favor, tu turno.
Eduardo Martín Ávila Carpio de Arequipa pregunta, ¿cómo empoderar a los padres en este tiempo de emergencia sanitaria? Primero creo que es importantísimo reconocer, como bien dijiste, León, esta emergencia sanitaria ha alterado la vida de todos y de todo, ¿no? Estamos viviendo en un clima de incertidumbre, incluso de angustia, todo está funcionando de una manera distinta a la que habitualmente. Entonces hay que partir de reconocer que esa es una, digamos, la incertidumbre, la angustia, el no saber cómo son respuestas esperables frente a un mundo desbocado, enloquecido de algún modo, ¿no? Creo que se trata de empoderar a los miembros de la familia y de la comunidad haciendo su tarea lo mejor posible y tratando de reconocer con creatividad qué podría hacer bien para enfrentar esta situación tan especial y tan distinta. Yo hablé de la importancia de tolerar la ansiedad. Se espera que los cuidadores adultos puedan estar en mejores condiciones de tolerar la ansiedad de los miembros de la familia más frágiles, ¿no? La suya propia, para empezar, reconocerla. Y creo que en la medida de la necesidad, pedir ayuda. Uno piensa que frente a una situación difícil, los papás, las mamás, tienen que ser siempre impecables, pero esta es una situación que nos ha sacudido a todos. Entonces creo que hay que reconocer, unos padres, unos adultos pueden conversar con otros adultos y compartir ahí sus temores. Frente a los hijos más chicos sí es importante recurrir a la explicación más clara, al juego, acoger sus temores, ¿no? Sus pesadillas y todas las dudas que tengan. Creo que es importante ver, por ejemplo, imaginémonos que estamos en un avión y de pronto el piloto pierde su capacidad de dirigir, de llevar el avión y genera más miedo frente a todos. Entonces, se trata de reconocer que estamos en una situación muy movida, con mucha incertidumbre, intentar hacer lo mejor posible, saber que, como bien decía León, no hay recetas aquí, casi que estamos obligados a recurrir a nuestras mejores capacidades de creatividad e incluso de imaginación para enfrentar esta situación. Entonces no es empoderar por empoderar, sino haciendo bien su tarea lo mejor posible. Eso dije. Gracias, Friné. Miguel, esta última intervención, por favor. Sí. Voy a responder las preguntas de Luz Bolaños y Carmen Bautista. Se parecen, son preguntas que tienen que ver respecto de cómo dicen, qué estrategias utilizar, de qué manera ayudar a que las familias participen más. Si la familia, cómo transformar a la familia en un ente colaborativo, dice uno, cómo ayudar a la participación familiar, dice otro. Pues yo quería comentar, creo que lo primero, pensando en la labor educativa, ¿no? Lo primero es ser conscientes que formamos al estudiante en familia. Es decir, reconocer, saber, ser consciente que cada estudiante, cada persona que se está formando, es decir, pertenece, es parte de, se ubica en un espacio de vínculos, un tipo de vínculos alrededor de él, de vínculos familiares, todo tipo, en fin. Ubicar a la persona, siempre mirarla en el contexto de sus vínculos, en la institución educativa de los vínculos familiares. No hacer como que no hay familia. Eso es lo primero. Y el tipo de relación con la familia, siempre cada caso es cada caso, pero en general, en Lima, en Yamena, en donde estés, los tipos de vínculos familiares influyen mucho en las posibilidades, en las maneras en que se desarrollan los procesos de aprendizaje.
Entonces, todo proceso educativo tiene que considerar a la persona en sus vínculos, ¿no? No son entes aislados. Lo primero que hay que tener siempre en mente. Lo segundo, diría yo, es una cosa que se hace mucho en Fe y Alegría, es buscar, multiplicar activamente la participación familiar. Lamentablemente, con frecuencia, los sistemas educativos buscan el modo de eliminar, reducir, simplificar, economizar la participación familiar. O es el Estado o es el dinero, que se encarga el Estado y entonces ya los padres tienen menos que intervenir porque ya llegó la norma, porque ya lo dijo la UGEL, porque está escrito en algún sitio, ¿no? Ya alguien resolvió el problema y entonces la familia no participa o porque lo debe decir el Minedu o quien sea. O al revés, ¿no? O el otro extremo que también pasa en los colegios públicos, ya hay dinero, ya se puede pagar y entonces se llega al extremo hasta de pagar a alguien para que te reemplace en las reuniones de padres de familia. Ni el Estado ni el dinero pueden reemplazar la participación activa de las familias en la... Entonces creo que una labor de una institución educativa es buscar activamente la participación familiar, que no siempre el sistema, por como está concebido por sí mismo, los hace participar. Yo recuerdo, estábamos creando un colegio, ahora después del niño costero en Piura, y apareció una persona que nos donaba una serie de cosas que parecía que podía resolver la responsabilidad que tenían las familias de organizarse para ver cómo cuidaban, en fin, se inscribían a los niños y cuidaban el espacio donde iba a estar el colegio. Y una educadora con experiencia me dijo, a usted ni se le ocurra. Eso, si las familias son conscientes del colegio que están asumiendo, no deje que alguien las reemplace. Es una primera cosa, buscar activamente la participación familiar, aunque no sea necesaria. Es decir, no pensar que la familia es algo que viene a resolver problemas. Se busca activamente como colaboradora educativa. Ahí la trampa es necesaria y entonces cuando ya el Estado o el dinero lo resuelven ya. Y otra cosa que creo como estrategia, digamos, identificar momentos fuertes de participación familiar en el año, en los procesos educativos. Así como una sociedad necesita sus momentos fundantes, momentos significativos, creo que es todo un desafío identificar momentos significativos propios a cada contexto, a cada institución, a cada contexto, a cada espacio para promover la participación familiar, que no sean solo fiestas, sino en el corazón mismo de la labor educativa, ¿no? Hay una tercera cosa, es pensar que las familias son un actor dentro de la comunidad y entre ellas se pueden ayudar. Una cosa importante es ver que las familias se puedan ayudar entre sí. Hay liderazgos entre las familias. Ayudar a promover liderazgos positivos. Cuando hay organizaciones familiares, de padres de familia, que ayudan y colaboran, creo que es importante ayudar a que estos espacios sean lugares sanos de colaboración con liderazgos familiares que contribuyan a los demás, ¿no? A veces los dejamos solos y los liderazgos no positivos, a veces violentos y desestructurantes, generan problemas en la institución o en el espacio educativo, ¿no? Entonces, no dejarlo solo. Es el espacio de la familia, es un espacio formativo en el que hay que acompañar. Es autónomo, por supuesto, pero uno puede acompañar y aconsejar y orientar. Y una cosa muy breve, otra pregunta, con esto termino, son dos preguntas también, Carlos Cotrina y Hermes Puro, tiene que ver con lo que dije en mi primera grupo de respuestas, sobre el rol de las familias en el contexto de COVID y pandemia, ¿no? Hay dos o tres preguntas que plantean las tensiones que viven las familias en el contexto actual de pandemia, que se les exige demasiado, que no saben qué les toca, el Ministerio de Educación no les considera,
en fin, hay una serie de cosas, de tensiones del rol familiar en este tiempo, ¿no? Es decir, no, depende, habría que mirar cada contexto y cada situación, pero lo que quisiera decir al respecto, esto puede ser medio polémico, pero este es un tiempo de excepcionalidad. Es decir, yo me pongo un poco nervioso cuando se sobrecargan las tintas en las oportunidades que abre el tiempo de pandemia. Es decir, y evidentemente hay aprendizajes de ese tiempo de pandemia en términos de las posibilidades de educación a distancia, oportunidad para cerrar brecha tecnológica, para valorar el rol docente, para valorar el apoyo familiar, pero hay que recordar que es un tiempo excepcional. Es decir, aprovechamos las oportunidades, pero es un tiempo de crisis difícil que no se puede asumir como modelo. Es decir, yo ahí temo cuando de pronto se pueda pensar que la educación a distancia, con vínculos tan frágiles, con escasa interacción entre pares, con un rol docente que no siempre está claro en muchos lugares, se puede asumir como deseable, como orientación a futuro. Yo ahí creo que hay que tener mucho cuidado, es decir, recordar que este es un tiempo excepcional, que tenemos que superarlo, que hay aprendizajes de este tiempo, pero pensar en que tenemos que reencontrar ese equilibrio de un lugar adecuado para las familias, para los docentes, para el interaprendizaje de los estudiantes también, en los vínculos docentes y entre ellos, ¿no? Bueno, muchas gracias, Miguel. Vamos a dar por concluida esta sesión con el agradecimiento, obviamente, a Cintia Vila, a Friné Santisteban y a Miguel Cruzado por sus aportes. Creo que ha sido muy esclarecedor y muy iluminador en el sentido de que las propuestas del Proyecto Educativo Nacional representan un sentido común de lo que debe ser la familia al interior de ella y la familia en su interacción con los demás. Y cómo toda persona que integra una familia permanentemente está nutriéndose de lo que ocurre dentro de ella y también de lo que ocurre fuera de ella, y en función de eso él o ella actúan al interior de la familia y externamente. Con eso definen, por un lado, la herencia, digamos, que uno le va dejando a los hijos con su acción, y a su vez uno va moldeando la sociedad en la que quiere vivir, porque la sociedad se impregna, se impacta por los valores y actitudes y aprendizajes que uno va adquiriendo en todos los espacios, entre los cuales la familia es uno de los fundamentales. Les agradezco mucho por la atención. Hemos tenido realmente un público muy atento y que nos ha acompañado durante toda esta sesión. Más de 700 personas que han estado acompañándonos y siempre las revisiones llegan a miles, de manera de que si esto les sirve de orientación a nuestro público, bien vale la pena reflexionar sobre lo que aquí se ha dicho. Me despido de ustedes, amigos, gracias por acompañarnos y será hasta un próximo diálogo desde el Consejo Nacional de Educación.